Desde Massachusetts, Estados Unidos, para todo el mundo. Todo el mundo. Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús presenta Centrado en Cristo. Centrado en Cristo. En vivo. La verdad lo vence todo. La verdad lo vence todo. Sola Escritura. Al aire. Esas personas, claro, no todos, hay algunos que son bien arrogantes, hay algunos que no permiten. Y se nota los que tienen la vocación y los que no tienen la vocación de servir. Lo vemos con los policías. Hay policías que son amables, que cuando lo detienen a usted le advierten, le dicen cuál es el motivo, le ponen un warning, le dicen te voy a poner una advertencia por ahora para que te percates de que pues en otra ocasión pues ya te hemos dado una oportunidad. Otro no, yo te voy a poner un ticket y punto. Entonces ese lo que quiere es tener una recompensa porque es el que más ticket pone. O sea, de todo hay en este mundo. Hay personas que Dios les ha dado ese talento. En el cristianismo lo mismo, hermanas y hermanos. Los cristianos hemos sido dotados, hemos sido preparados por el Señor con diferentes talentos, con diferentes dones. No solamente tenemos talentos, sino dones espirituales, y lo habla la Biblia en Gálatas 5:22, cuáles son los frutos del Espíritu, que comienza con el amor. En Romanos 12:4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, que es de predicar, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Con alegría. Ahí está, ahí lo amarra el apóstol Pablo, cómo debemos nosotros honrar a nuestro Dios con los dones. Lo acabamos de mencionar, los hermanos, los caballeros que han aprendido a cocinar, que hasta las hermanas se quedan impresionadas, dicen que quién hizo esta comida. Y luego llega el hermano, y dice, caramba, hermano, son dones, al igual que las mujeres también, que Dios les ha dado eso. Entonces, a veces son cosas que no le prestamos atención, que son insignificantes para algunos, pero son regalos del Señor. Son regalos del Señor, se los debemos al Señor. Los carpinteros que hacen muebles y hacen esos roperos y todas esas cosas que se usan en las casas, son dones. Dios, en la Biblia, en Éxodo, aparecen que Dios les dio ese espíritu, Dios los capacitó. Y Dios le dijo a Moisés, tráete toda esta clase de hombres que yo les he dotado para que trabajen en construirme lo que es el tabernáculo. Ve cómo Dios te prepara y luego te trae a su redil para que pongas en obra para la gloria de Dios, porque puede que cuando nosotros no conocemos a Jesús, todos nuestros dones, nuestras habilidades, nuestros talentos, nosotros los desperdiciamos. Pero cuando ya conocemos al Señor, todo eso es para la gloria de nuestro Padre Celestial. ¿Lo creemos? Y eso es lo que nos lleva a deleitarnos con esa honra. Ahí acabamos de leer que es una honra dada por Dios. No es alguien que va buscándola, dice que esto no es del que quiere ni del que corre, dice el apóstol Pablo en Romanos. No es que nosotros somos cristianos porque somos más sabio o más inteligente que los otros y tomamos una decisión sabia y vimos una oportunidad de escapar del infierno y dijimos, no, voy a optar por Cristo, yo no voy al infierno porque yo no soy, ¿cómo? No, de ninguna manera. No, hermanas, algunos están confundidos que piensan que tomaron su decisión, pero de acuerdo a la Biblia es un regalo de Dios. Si somos cristianos, ese es un gran honor, ser cristiano, pero a veces no lo valoramos. A veces nosotros lo miramos como cualquier cosa. No, hermanas y hermanos, costó la vida del único ser puro que ha vivido en esta tierra, del hombre que no pecó, del hombre
que a los culpables, el ladrón que estaba ahí dijo, no hombre, este hombre no, él no merece esta muerte. El centurión que estaba ahí, verdaderamente es hijo de Dios. Este hombre nosotros lo hemos clavado ahí, pero este hombre es inocente. Pilato, todo el mundo sabía que no había nada de qué culparlo a Jesús, pero Dios lo estableció así desde antes de la fundación del mundo y depositó los pecados de nosotros en Jesús para castigarlos en la cruz, y por eso es que Jesús fue a la cruz, ocupando el lugar de cada uno de nosotros, para que nosotros seamos libres de la ira de Dios y podamos gozar de la reconciliación con Dios y vengamos a ser familia, hijos e hijas de nuestro Padre Celestial. Yo decía esta mañana que los padres que ya tienen hijos grandes, que ya se han independizado y se apartan de los hogares, cuando esos hijos vienen a la casa y saludan a mamá o a papá, ese hombre, esa mujer, su corazón palpita más de lo normal, porque ha llegado su sangre. Y los padres que están aquí me van a dar la razón. Todos nos sentimos bien cuando nuestros hijos están cerca de nosotros. Es parte de nuestra naturaleza. Entonces yo uso esa analogía para recordarle a usted, hermanas y hermanos, que de la misma manera el Señor quiere tenernos cerca de Él. ¿Qué dijo Jesús? Oh Israel, Jerusalén, como la gallina quiere juntar a sus polluelos, yo quise también juntarlos a ustedes y acariciarlos y calentarlos y protegerlos, pero ustedes no discernieron, no entendieron el tiempo de la visitación, me desecharon. Jesús llorando por el desprecio de aquellos que supuestamente le estaban esperando, y cuando vino lo ignoraron. Vaya conmigo a Juan capítulo 1 para que mire ese suceso y luego miremos cómo nosotros llegamos allí y nos volvemos familia. Y es una honra, es un privilegio, es un honor el ser cristiano, hermanas y hermanos. Valorémoslo. Dice Juan capítulo 1 versículo 11 en adelante: y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino a Israel, vino al mundo, vino al planeta que le pertenece, que Él lo crió, pero no le recibieron. Pero luego cambia el tema y dice, más a todos los que le recibieron, judíos y no judíos, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego sigue el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiere decir que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Esto no lo andábamos buscando nosotros. Esto se nos dio. Esto de congregarnos hoy, de los domingos, los martes, los viernes, no es porque seamos religiosos, sino que se nos ha dado este privilegio de que nos guste. Y es lo mejor que nos ha pasado. No solamente hemos sido reconciliados con Dios, perdonados, hemos sido liberados del infierno, sino que hay un sinnúmero de beneficios. Ya no estamos destruyendo nuestros cuerpos con los químicos, ya no estamos destruyendo nuestro cerebro con la droga, con la cocaína, con el crack, ya no estamos destruyendo nuestros pulmones con el humo de cigarro, ya no estamos destruyendo nuestro hígado con el licor, ya no estamos por ahí desvelándonos, perdiendo el tiempo. Todo eso, hermanas y hermanos, nos va a llevar a vivir más años y a disfrutar más años las bendiciones de nuestro Dios. Pero a veces no valoramos eso. A veces no meditamos todos esos beneficios. Los hijos que tienen un padre, una madre que teme a Dios, ya no están envueltos escuchando música pagana, viendo a su papá tomar y hablando cosas raras. Ya no están siendo destruidos con el humo. Esta semana yo miraba un testimonio de una señora que perdió su voz y nunca, dice, ha fumado un cigarro allá en El Salvador. Entonces la estaban entrevistando y le estaban diciendo, ¿cómo es que perdió su voz? Y ella dijo, en mi trabajo 8 de mis compañeros, 7 fumaban. Y entonces me mantuve siempre en medio de esos fumadores y al final le afectó tanto el humo del cigarro que la señora perdió la voz. Y yo meditaba, decía,
¿cómo nos afectan los vicios de los demás? ¿Qué tan peligroso es? Ahora, ¿cuántos padres usted no los ve como que son una chimenea ahí? A las madres que van en las calles reempujando a los pobres niños y tirando humo. Y uno dice, caramba, ¿y en la casa? ¿Y en el carro? ¿Cómo destruyen a sus hijos? Entonces, esos beneficios los tienen los hijos cuando nacen en un hogar de un padre y una madre que han creído en el Señor. No son destruidos. Al contrario, son corregidos, son amados, son preparados. Pero los hijos a veces no valoran eso. Quizás que quisieran tener algunas veces a un padre que está en la calle, que los ha abandonado, pero aquellos hijos que tienen un padre que los ha abandonado desean tener un padre cristiano, que lo pueden ver, que saben dónde está. Y como dice un adagio, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. A veces muchos hijos hasta que el padre se muere quedan lamentándose diciendo, caramba, no compartí tiempo. O la madre, las hijas, ¿verdad? Para todo andan llorando, pero cuando están vivas las madres no comparten tiempo. Esa es la parte de la naturaleza de nosotros. Entonces, Dios, que es nuestro Padre Celestial, Él nos compró, nos ha dado un gran privilegio. Y aquí en Hebreos, vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 4. Empieza diciendo acerca del papel del sacerdote. Ya el sacerdocio ya no existe. Hay que aclarar eso, porque con la llegada de Cristo culminó todo. Ya los rituales, ya el papel de sacerdote ya no hay. Hoy predicadores nada más, maestros, evangelistas, pero allá en Israel el Señor estableció en el libro de Éxodo, estableció un ministerio de sacerdocio para que el sacerdote estuviera intercediendo por los pecadores y haciendo sacrificios, pero todo eso apuntaba, inclusive el sacerdote era la representación del mismo Jesús. Tenía que ser el papel de Jesús, como Jesús es el sumo sacerdote. Aquí lo vemos y lo pone el escritor, sacerdote según Melquisedec, que no tiene un linaje, que no viene de Aarón, sino que es único. Es único el sacerdocio de Jesús. En otras palabras, es un sacerdocio eterno, no temporal. Pero el de los hombres era temporal. Y el escritor, vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante para que entremos en contexto. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ahí el escritor, como los judíos, esta es una carta dirigida a judíos cristianos que entendían este contexto histórico, entendían fácilmente esto que les está diciendo. Ustedes saben el papel del sumo sacerdote, que es constituido por Dios. Dios lo ordenó así, no es que apareció y se puso en ese, no, si alguien aparecía era desechado. Versículo 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Estos sacerdotes y este sumo sacerdote terrenal eran débiles como nosotros los pastores, los predicadores, como todos los cristianos frágiles que dependemos de nuestro Dios. Somos pecadores. Y aquí la Biblia lo revela. Versículo 3. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Quiere decir que el sacerdote, antes de presentar la ofrenda en el Antiguo Testamento por los pecados ajenos, tenía que asegurarse de él estar absuelto de culpa y tenía que presentar una ofrenda por sus pecados antes de llevar los pecados al frente de Dios de los demás. Era una dificultad. Tenía que pasar por un proceso, un protocolo de lavamiento y ponerse una vestimenta que tardaba mucho tiempo. Tenía que ponerse un montón de piezas para entrar a la presencia de nuestro Dios, porque impuro, para tapar un poquito el pecado de este hombre. Y cuando se encontraba una falta, el sumo sacerdote moría dentro del tabernáculo, y para las personas no entrar y morir también, le ponían una soga, una cuerda, y llevaba unas campanitas, y las personas estaban afuera escuchando,
Y si las campanitas estaban sonando, glin, glin, eso quiere decir que estaba con vida. Pero si en un momento dejaban de sonar las campanas, el hombre había muerto adentro. Entonces, para no morir, Dios les estableció, vea, que lo amarraran y de arrastrada lo sacaban muerto. ¿Cuántas veces, cuántos sacerdotes no murieron en el Antiguo Testamento? Muchos. ¿Para qué? Para enseñarnos a nosotros acerca de la majestad, de la santidad de Dios. Nosotros hoy, bendito sea Dios, que tenemos un sumo sacerdote que ya no nos arriesgamos, ya no estamos en peligro como esos hombres. Y ya no estamos en eso. Ahora solo vamos a Jesús y Él es la vía directa para llegar al Padre. Entonces Jesús viene a ser ese puente que ya todos esos rituales ya no necesitamos porque Él ya lo hizo de una vez y para siempre. ¿Acaso no le vamos a agradecer eso a Jesús? Versículo 4. Y nadie, dice el escritor, toma para sí esta honra. Eso quiere decir, nadie puede tomarse este privilegio, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Aquí hay una connotación, dice que Aarón, su familia sacerdotal, fue escogida por Dios para que vinieran a hacer esto, a servirle a nuestro Dios en esa función. Y esta palabra honra que aparece aquí en el griego es time. Y habla acerca de un valor, una estimación. Y dice que es valioso, una dignidad, un honor. Y otro sinónimo es la honra. Entonces, Dios, no es que haya mérito en nadie, sino que Él lo quiso, darle esta honra. Como hoy nosotros lo aplicamos en general, con el hecho de ser cristiano es una honra. Porque todo cristiano ha sido llamado para servir a Dios, para servir a Cristo. Usted con el hecho de que se congregue está sirviendo porque está dando testimonio. Si lo llama un amigo, ¿dónde estuviste en la mañana el domingo? En la iglesia. ¿Por qué? Porque sirvo a mi Señor. Mañana lunes usted regresa y tiene un tema de conversación. Usted puede hablar acerca del privilegio de que se estuvo hablando aquí, de que usted ha sido honrado por Dios. Dios le ha dado esa honra sin merecerlo. Él lo escogió y usted puede ir a delectarse y usted está sirviendo al Señor de esa forma. Pero también usted puede apagarse y no hablar nada y no servir. Pero aquí lo vemos. Según Hebreos 5:4, es nuestro Dios quien nos da el privilegio de servirle. Nadie toma para sí esta honra. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 1 y 2. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, le dice el Señor, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, a Abiud, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Usted sabe lo que le pasó, ¿verdad? A Nabat y a Abiud. Recién graduados, recién ordenados. Muchos eruditos dicen que probablemente se emborracharon y se confundieron. Y por eso es que ofrecieron fuego extraño y los fulminó el Señor. Este asunto es un gran honor, pero a la misma vez, hermanas y hermanos, tiene un gran valor para el Señor. Versículo 2 de Éxodo 19 dice: y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Todo lo estableció Dios. Levítico capítulo 8, versículo 1: Aarón fue escogido por nuestro Dios para servir como sacerdote. Levítico 8:1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y a las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió
la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, versículo 5 de Levítico 8, y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajuntó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo el urín y el tumín. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió en el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente de su base para santificarlos, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Eso quiere decir que lo apartó con un propósito para que honrara a Dios. Esa es la honra de lo que estamos viendo en Hebreos capítulo 5 versículo 4, que fue Dios. No fue que este hombre le pidió a Dios, sino que Dios soberanamente lo puso ahí. Pero cuando usted lee la historia y se detiene a ver qué es lo que pasó después, nos damos cuenta que Aarón falló. Aarón falló. Subestimó esa honra que Dios le había dado. Y en número 20, 28, vemos que el mismo Moisés que lo vistió, lo llevó a otro lugar para quitarle la vestimenta y para sepultarlo. Usted sabe, no sé si usted ha leído Éxodo 32, pero este hombre de Dios un día no soportó la presión del pueblo y lo llevaron a él fabricar un becerro. Y le dijo al pueblo: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto, mientras Moisés estaba en la presencia del Señor. Pero hay otro evento más, en número 20, 24, dice: y Aarón, dice el texto aquí, y Aarón será reunido a su pueblo. Aquí está la advertencia del Señor: pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. A mí me impresiona esto. En Hebreos 5:4 encontramos que esta honra, como se la dio Dios a Aarón, pero luego le quitó la vida. ¿Cómo? Esto es la parte que nosotros a veces no miramos. Nosotros miramos la parte para acá, los beneficios, porque somos receptores, pero no miramos la parte donde provee todo, el benefactor. Eso ignoramos, lo importante que es para Dios este asunto. De tal manera que Dios te honra al escogerte, pero como eres propiedad de Él, si no haces conforme, si no le servimos, es un gran privilegio servir. Pero aquí se requiere que entendamos que este servicio que vamos a desarrollar se tiene que hacer basado a lo que Dios ha establecido. Y si en un momento comenzamos a pelear y queremos meter nosotros nuestras ideas, ahí nos alambramos, ahí ya fracasamos. Y le pasó a Aarón. Aarón, y aquí lo dice el texto en números 20, 24, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. ¿Se acuerda? Cuando golpearon la roca. Varias veces pecó Aarón, sí. Ve la paciencia del Señor. Número 20, 28 dice: y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte,
Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. El mismo pueblo que vio vestirlo de galas a aquel hombre que Dios había apartado, que lo había santificado, el mismo pueblo vio que lo desvistieron y lo vieron morir como lecciones para que el pueblo. Nosotros miramos pastores que desaparecen, miramos pastores que fracasan y nos duele. Nos duele que lloramos cuando los miramos que el pecado los ha desbaratado y nos preguntamos, al igual que el pueblo de Israel, ¿cómo es posible un hombre consagrado a Dios? ¿Qué le pasó? Es que nos salimos del libreto. Y ahí es donde corremos peligro. Entonces nosotros debemos de valorar el valor que tiene para Dios esta honra que Dios le da al hombre finito, que no se la merece, pero Dios le hace entender al hombre que este asunto es serio para él y que el hombre debe de valorarlo, y si no lo valora, él no tiene problema, él lo quita. Él los quita. Nosotros cuando hablamos entre pastores, estamos reunidos la vez pasada, ¿verdad? Tuvimos el privilegio de tener aquí todos los pastores de las iglesias de seguidores de Jesús y nos reunimos y el pastor Luis es testigo. Uno de los pastores me dijo, pastor, usted sabe que cuando nosotros no queremos honrar a Dios, Dios se encarga, así como nos puso, Él no tiene problema en quitarnos. Recordemos siempre, dijo uno de ellos, Dios quita y pone. Y en el que nosotros lloremos y debemos de dejar ese lloriqueo, porque Samuel pasó llorando mucho tiempo por Saúl. Y en 1 Samuel capítulo 16 versículo 1 aparece el Señor y le dice estas palabras, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Dios no tiene problema. Nosotros a veces nos complicamos, nosotros decimos, y a veces queremos como que Dios nos ruegue, como que Dios tiene que rogar, hijo, haceme esto. Y no entendemos el gran peligro que corremos. Porque la presión, acuérdense que aquí tenemos dos cuadros, allá vimos a Aarón. Aarón, la presión del pueblo lo llevó a desobedecer a Dios. Aquí el orgullo de Saúl lo llevó también a otra actitud, a no esperar a Samuel cuando se le había dado una orden. Y aquí el principio es el mismo. Cuando nosotros no estamos dispuestos a hacer como Dios lo ha establecido y nosotros le queremos ayudar. ¿Se acuerda aquel cuadro que hay de aquel hombre que llevaba a David el arca del pacto y iban en un carruaje? Susa creo que se llama. No sé si usted ha leído ese pasaje. Pero este hombre llevaban el arca del pacto, iba celebrando David, iban danzando, iban felices porque la llevaban. Y de repente la carreta se sube a una roca, algo pasó, pero como que se iba a dar vuelta. Y este hombre trató la manera como de ayudar, dijo, uy, se nos va a caer algo tan sagrado. Pero como él no estaba constituido para hacer esa labor, para acercarse, porque todo esto es orden por Dios, cada quien Dios le ha dado su papel a desempeñar, y hay cosas que uno no las comprende, pero este hombre, si eso cualquiera puede decir, pero yo no veo nada de malo, si él hizo algo bueno, ponerle la mano para sostener que no se cayera el arca del pacto, y ahí lo mató el Señor. Y ¿por qué lo mató? Porque se propasó, porque él quiso ayudar a Dios no le puede ayudar, porque él pensó, no, si Dios permitió, ¿acaso él no es soberano? Si él hubiera querido, hubiera permitido que se cayera. Si él no hubiera permitido, tampoco se iba a caer. Él es soberano. Pero ahí al meter la mano, él estaba faltándole respeto a Dios y quererle quitar la gloria a Dios, porque después probablemente se alabara diciendo, por mí no se cayó el arca del pacto, ya se iba a caer, pero yo le puse la mano. Y Dios, olvídate, yo no te necesito, mejor desaparece. Ese es el Dios que adoramos nosotros. Ve, y este es un principio que usted lo va a ver en la Biblia. Usted lo ve desde Génesis, Caín y Abel. Caín
representa a aquel hombre que quiere hacer las cosas a su manera. Él que es incontrolable, ingobernable, el rebelde, el que dice, no, yo también puedo y voy a impresionar a Dios. Él me va a aceptar porque aquí traigo los mejores vegetales, los mejores frutos, yo soy labrador, yo soy agricultor. Que Abel pues se quede con sus ovejas ahí todas nutridas. Yo vengo aquí y presenta y es rechazado. Su ofrenda no es aceptada por el Señor. Porque la Biblia más tarde nos revela en el Nuevo Testamento que era del diablo. Caín era del diablo. Sus obras eran malas y por eso mató a Abel. Entonces, él viene y se siente defraudado porque él no lo hizo con el corazón. Él no lo hizo en obediencia, en reverencia, en sumisión a Dios, sino que lo hizo a su manera. Aquí está, Señor. Como es todo para tu gloria, pues aquí está, espérate. Es cierto que es para mi gloria, pero tiene que ser de lo más profundo de tu corazón. Y tiene que ser con respeto. No puede, esto es tremendo. Uno se queda así, dice, este es el Dios. Por eso es que las personas no quieren estudiar así, versículo por versículo, porque nos encontramos con la realeza de nuestro Dios. Este es el Dios que escogió a Aarón, lo escogió, lo usó y lo mató. Y ahí quedó. Y mató a sus 2 hijos en presencia de él también. Antes de matar a Aarón, le pasó la factura. Este es el Dios, hermanas. Este es la honra que Dios da. Le honras a Él haciendo las cosas a su manera, a su voluntad, como Él ha puesto. Le honras también si eres rebelde y te corta, porque Él manda un mensaje a los demás y nos advierte. Cuando yo miro a un pastor que es destruido por el pecado, por el orgullo, yo pongo, como dicen, vean, mi barba en remojo. ¿Se acuerda de esa frase? En aquellos tiempos cuando no habían todo lo que tenemos nosotros, que costaba cortarle la barba a alguien. Las personas sufrían porque, digamos, con piedra le cortaban y pasaban hasta días enteros cortándole porque no tenían mucho filo. Entonces le sacaban hasta la piel. Y de ahí viene la idea, ¿no? Si tú miras que a otro le están cortando la barba, poné la tuya en remojo. Porque ya llegará tu turno. De ahí viene esa frase, ¿no? Pon tu barba en remojo. Entonces, hay que poner la barba en remojo cuando nosotros miramos algo que está pasando al entorno. Y ver este asunto. Dios nos está santificando. Sí, es que Él es serio. Lo predicamos y entre más lo conocemos, más demanda. Porque entre más lo conocemos, Él espera que más lo respetemos. Entonces, si más le conocemos, usted sabe que Él es santo. Usted sabe que Él es omnisciente, que Él está en todo lugar, que Él conoce sus pensamientos. Eso lo debe llevar a tenerle miedo cuando usted está en su cuarto, cuando usted está en el trabajo, a honrarlo. Que Él es omnipresente, que Él es gracia, pero es fuego consumidor, que Él se enoja, que Él es celoso. Eso lo lleva a usted cuando usted está por allá distraído en cosas que no le agradan a Él. Él es celoso. Él no me comparte con nadie. No está dispuesto a compartirme con nadie. Soy de Él. El conocimiento nos lleva ahí. Cuando Dios nos pone la vara, inmediatamente nos sacude y nos dice, yo sí, Señor, yo sí sé por qué. ¿Y qué hacemos? Agachamos la cabeza y decimos, sí, Señor. Los paganos no entienden, pero ¿cómo tú? No, es que yo soy culpable, yo sé. Yo sé que le he ofendido. Yo sé que he sido rebelde porque me ha dado una gran labor que hacer, predicar el evangelio, servirle, pero yo estoy entretenido. Y este dolor, este golpe que Él ha permitido, Él es bueno, Él quiere despertarme. Y no había de otra forma porque yo no quería entender. Esto era. Y entiendo que viene de Él. Y viene con amor. ¿Ve? Usted se humilla. Cae a los pies de Él. Y Dios lo restaura como restauró a David. Pero usted, si está rebelde como Saúl, Dios lo corta, lo elimina. Y usted compara los pecados que cometió David con los de Saúl, usted dice, caramba, David, parece que son más negros los pecados de David que los de Saúl, pero aquel murió con buena vejez. ¿Y cuál fue el secreto? Se humilló.
Hermanas y hermanos, es un gran privilegio servir a nuestro Dios. Pero recordemos esto, es un honor dado por Dios, pero tiene un alto valor para Él. Y si usted no lo valora, Él sí hará que usted entienda lo que significa servirle al Señor. Yo admiro y creo que cuando vienen esas tomas de posición de los presidentes que hacen esas algarabías y hacen todas esas celebraciones y se viste, toda la gente llega bien vestida y se alegran por un tiempo que van a servir al pueblo. Y digo yo, caramba, los cristianos no deberíamos de celebrar todos los domingos, vestirnos bien y los martes, los viernes, porque le servimos, no a un pueblo, le servimos al dueño del pueblo, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Que Dios nos ayude, hermanas y hermanos, a honrarlo. Medite en la Biblia. Me quedé ahí en Hebreos 5:4, si usted quiere, para que usted vea este modelo, cómo Dios lo ha orquestado. No es un accidente que usted esté sirviendo, Dios lo puso allí. A veces nosotros podríamos decir, yo no estoy dando el 100, por eso mejor. Pero hay algo, no sé si mi esposa me preguntaba esta semana y me decía, ¿qué tal si estoy sirviendo y no doy el 100 y yo prefiero apartarme? Y yo le decía, hay que examinar bien de dónde viene, porque a Dios no le podemos engañar. Si yo me aparto, yo dejo de servir, primeramente, Él sabe. A Él no lo puedo engañar, yo puedo engañar a todos los hermanos. Y aquí el punto es con Él, vea, porque como Él sabe y yo estoy ignorando su gracia, porque yo le estoy diciendo que yo lo estuve haciendo con mis fuerzas y no estuve usando su gracia, su poder, su amor. Entonces yo me salgo bien, porque yo no me aparto, pero con el Dios que yo le sirvo, con Él no salgo bien, porque Él sabe, dice, bueno, ok, tú dices que no estás dando el 100 y mejor, yo no puedo ayudarte a dar el 100 entonces, porque no me lo has pedido. Entonces quiere decir que lo has estado haciendo con tu fuerza, no con mi fuerza. Entonces lo has estado haciendo para tu gloria, no para mi gloria. ¿Ves? Ahí es, pero eso me lleva a mí el conocimiento. Si yo no conozco eso, no lo entiendo. Porque yo podría considerar a Dios como un hombre, lo limito, lo humanizo y pienso que Él no lo sabe. Pero a Él no lo puedo engañar. Esa es la magnitud de nuestro Dios. Usted puede salir bien desde que se inventaron las excusas. Adán pensó que iba a salir bien. La mujer me engañó. Y la mujer dijo, yo me quitaré este peso. La culebra me engañó. No, digo, ustedes son culpables. Porque yo les di una orden. Yo no le di una orden a la culebra ni a la mujer. Yo te di una orden a ti, Adán. Y tú me desobedeciste. ¿Por qué no me consultaste? ¿Por qué no me dijiste, Señor, me están diciendo que coma, hasta mi esposa me está diciendo que coma? ¿Qué te parece, Señor? ¿Como o no como? ¿Y qué le hubiera dicho el Señor? Pero no consultó. Eso es lo mismo. Usted ve, estamos casados, mi esposa dice, mire, ¿por qué no renunciamos? Bueno, ¿de verdad? Sí, ¿por qué no nos jubilamos? Bueno, ahí vengo, pues, Dios me llamó a mí. Si yo le pregunto, Señor, es cierto, yo amo a mi esposa y todos somos una sola carne. Pero, Señor, yo soy responsable. ¿Qué hago? ¿Escucho la voz de mi esposa porque es mejor quedarme con mi familia o quedarme contigo? Entonces es algo, vea, que lo llevo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué haría Jesús? Y esto es impresionante, que hasta el mismo Jesús no escapó al sistema de Dios eterno. Versículo 6 dice... Versículo 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es decir, que ni el mismo Jesús se tomó ese lugar, ese privilegio de ser sumo sacerdote, sino que fue dado por Dios. Dios se lo dio. Dios le dio el privilegio a usted de ser cristiano. Nadie se lo puede quitar. Pero usted lo puede atacar, usted puede, en su pecado usted puede dañarse, herirse. Dios le dio el don de servir. Pero luego en el camino nos perdemos porque perdemos el enfoque que Él lo escogió. Él le dio esa honra a usted.
esa honra es eterna. Pero como es eterna y tiene un gran peso que viene del santo Dios, del justo Dios, que usted no la merece, al usted no valorarla, yo entonces él dice, ok, no piensas que esto es algo trivial, que no conoces mi gloria, no sabes que yo soy un Dios glorioso. Lo que tiene peso, mi llamado tiene peso. Si yo te llamé, te perdoné, te estoy capacitando, todo lo hago yo con mi gracia, con mi poder, te he dado mi espíritu, tú no haces absolutamente nada. Y contra todo eso tú me dices que no, me estás diciendo que no tengo poder. Entonces vete a descansar. Y nos morimos. Y como decía mi abuela, achaque quiere la muerte. Se murió de tal cosa. Fue Dios el que se lo llevó. Porque Él es el que mata y Él es el que da vida. ¿Lo creemos? Si somos salvos, pues no hay problema porque nos vamos a un mejor lugar a descansar. El problema está si no somos salvos todavía. Cuidado, hermanas y hermanos. Honremos a Dios. Valore esta honra que Dios le ha dado. El que tenga oídos por oír, que oiga. Padre, gracias, Señor. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.